Y entonces la unión de dos planos hace ángulos, que es lo que vamos a ver con el análisis de Steiner. El análisis de Steiner, yo lo comentaba en la clase pasada, que fue publicado por el doctor Steiner. Él tomó sus medidas en base a una actriz de Hollywood en ese momento y se determinó que era el más completo hasta la fecha, lo que revolucionó la ortodoncia a lo que conocemos hoy en día. Por eso él se conoce como el padre de la cefalometría moderna. Y básicamente su análisis se enfoca en cómo están relacionados el maxilar, la mandíbula y los dientes con respecto a la base del cráneo. Que la base del cráneo la trazamos con los puntos S, N o NA que conforman el plano Silla-Nation, que es el plano de la base del cráneo. Bien. Entonces, el primer análisis, lo vamos a ver, este análisis que le dije de los celulares y de las fotos, esta no era diapositiva. Tranquilos, ni siquiera he hablado. Este es el primer ángulo. El análisis de Steiner se hace en orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros puntos y vamos a hacer nuestro primer ángulo, que es el SNA. Dijimos en la clase pasada que todo lo que tiene A está relacionado al maxilar y todo lo que tiene B está relacionado a la mandíbula. Entonces, SNA es el ángulo formado por las líneas Silla-Nation y Nation punto A, que es el punto más posterior de la concavidad anterior del maxilar. Y todos sabemos dónde va, ¿verdad? Punto más posterior de la concavidad anterior. Entonces, vamos a trazarlo. Espérense, no suben fotos todavía. Silla, Nation, punto A, mi plano, Silla-Nation, Nation punto A, mi ángulo. Tómenle la foto. Entonces, ¿qué nos determina este ángulo? La posición anteroposterior del maxilar con respecto a la base del cráneo. Este ángulo, SNA, nos indica qué tan hacia adelante o qué tan hacia atrás está nuestro maxilar con respecto a la base del cráneo del paciente. Entonces, la norma es 82 más menos 4, que eso se le llama desviación estándar, lo que quiere decir que yo voy a tener un paciente en norma entre 80 y 84. Y entre 80 y 84, mi maxilar está en la norma. Más de 84, mi paciente tiene un maxilar protruido, es decir, que está más adelante de lo que debería de estar. Y si es menos de 80, voy a tener un maxilar retruido. Bien. ¿Es más menos 4 o más menos 2? Más menos 2. Entonces 80 y 84 es porque más 2 son 84, menos 2 es 80. Entonces, esa medida se pone en milímetros. Pero un ángulo, estamos viendo ángulos. Los ángulos son ángulos. Punto, el signo del ángulo. Pero en la clase pasada no vemos que los ángulos se decían como retro incluidos o retro. Vamos a llegar ahí, no. Sí, más. Sí, entonces por ejemplo, si es como 86. Si es 86, yo tengo un maxilar protruido. ¿Qué será clase? O sea, lo ponemos no. Otra Es un maxilar protruido. O sea, este ángulo solo me dice esto. Okay. Entonces, aquí si también se ve, es lo mismo que la otra foto, es para que lo vean en diferente con la radiografía, en el papel, sin la radiografía. Entonces, SNB, Silla-Nation punto B, me va a decir la posición anteroposteriormente de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Lo mismo que vimos hoy. S, N o NA, punto B, que es el punto B es el punto más posterior de la concavidad anterior del contorno óseo de la mandíbula. Punto B, mandíbula. Trazo mis líneas y mido mi ángulo. Tómele foto. Entonces, en este, la norma es 80 más menos 2. Vean que es menos que el otro, porque el maxilar siempre tiene que estar por delante de la mandíbula. Entonces, en norma, voy a tener mi mandíbula cuando está entre 78 y 82. Tengo una mandíbula en norma, no normal, en norma. Si está por encima del 82, o sea, mi mandíbula está en 85, yo voy a tener una mandíbula protruida, es decir, que está más hacia adelante de lo que debería. Y si está menos de 78, tengo una mandíbula retruida. ¿Verdad? No tiene ciencia. Doctor, Es ver o valores. Sí. Esto
estos estándares de evaluación ósea, siento que aplicaría como para nosotros de este lado del hemisferio, pero por ejemplo otras personas con características óseas muy diferentes a nosotros, por ejemplo, africanos. Lo que pasa es que por eso está la desviación. Antes, cuando se inició este análisis, solamente era el 80. Pero eso fue un análisis de Hollywood, es lo más anglosajón que tú puedes encontrar en el mundo. Entonces, la desviación es para eso. Yo les mencionaba que no se hace un solo análisis, y es por eso mismo. Porque este es el análisis más común, pero tal vez los africanos son igualitos a nosotros, pero los asiáticos, que tienden a tener una base de cráneo más corta, se hacen otros análisis, pero al final me da la misma información. Casi la gran mayoría de asiáticos son clase 3 o tienen un perfil recto, porque anatómicamente su maxilar, o sea, ellos no tienen pómulo, no echa hacia adelante. Y así se ve. Entonces ya vimos anteroposteriormente dónde está el maxilar y dónde está la mandíbula, ¿verdad? Entonces ahora viene la discrepancia entre ellos dos, que es el ángulo ANB. Pregunta de examen, la discrepancia entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Lo voy a ver con el ANB y esto me va a decir la clasificación esquelética de mi paciente. Entonces, con Angle vemos la clasificación dental, molar y canina de mi paciente, y con el ANB de Steiner voy a ver la clasificación esquelética de mi paciente. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Eh? Ok. Clínicamente, yo utilizo la clasificación de Angle para determinar la maloclusión de mi paciente. Si es clase 1, clase 2, clase 3. Y con este valor de Steiner, ANB, yo voy a determinar la clasificación esquelética de mi paciente. O sea, los huesos, si están clase 1, clase 2, clase 3. Son dos cosas separadas. Una es dental, otra es esquelético. Esqueléticamente lo veo con el ANB, que es la discrepancia de la posición del maxilar versus la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Voy. Ok, adelante. Entonces, la norma es 2, más menos 2. Entonces, si yo tengo un paciente entre 0 y 4, mi paciente es clase 1 esquelético. Sí. Doctora, entonces vamos a tasar de silla a nación, de Eso viene nación ahora. a... No, ok. yo no te lo voy a enseñar. O sea, voy a ver esto para enseñarle, está todo en orden, no te preocupes. De 0 a 4, mi paciente es clase 1. No hay norma, es clase 1 esquelético. Más de 4, en 5, mi paciente es clase 2 esquelético. Independientemente de cómo te molar, es clase 2 esquelético. Y menos de 0, que es un valor negativo, que tiene que tener un signo negativo, mi paciente es clase 3. Todo bien hasta ahí. Que aquí lo vemos, tómenle una foto. De 0 a 4, mi paciente es clase 1. Más de 4, es decir, a partir de 5, mi paciente es clase 2. Menos de 0, mi paciente es clase 3. Entonces, algo de la salvedad del 0, porque el 0 quiere decir que mi maxilar y mi mandíbula están posicionados alineados. Cuando lo normal es que el maxilar tiene que estar por delante de la mandíbula. Entonces, un paciente que tiene un ángulo ANB de 0, decimos que tiene una tendencia a clase 3, porque el maxilar tiene que estar más por delante. Pero, para preguntas de examen, 0 es clase 1. 0 preguntas clasiosas en esta clase. De 0 a 4 es clase 1. ¿Ok? Son los 28. Ya eso es como pasarnos de... Yo no sé qué decir. Yo tengo una cosa que para se lo va a poner. Estaba en una investigación en la hospital. Yo salía tiempo, pero el tráfico me demoró una hora. Bueno, entonces, yo te voy a dejar entrar y que quede constante, que este es lo último que lo voy a hacer, porque esta clase es muy importante y hay una tarea que vale 10 puntos de tarea. La próxima vez, excusa que ustedes quieran y manden a la escuela a las 2:28, una falta de respeto, presentarte a una clase cuando ya yo voy por la mitad. Yo sé que sí. Gracias. Ok, estamos claros aquí. Y si es negativo, menos 3. Entonces, ANB. Punto A, punto B, N, punto B, y línea, y ese es ese ángulo. ¿Salió el ángulo? Ahí, salió el ángulo, ese es el ángulo, tomen una foto. ¿Qué pasa? Bueno, el ángulo está en esas dos líneas.
Sí, pero si chico. va abajo. No, es lo mismo. Para tú trazar, o sea, para uno medir un ángulo con el transportador, no importa dónde tú te coloques, te va a dar lo mismo porque es donde llega la línea. Entonces, desde el principio yo dije que era una discrepancia, ¿verdad? Una discrepancia igual a una resta. Entonces, A en B solamente hay que restar SNA menos SNB. Ejemplo, si yo tengo un SNA de 85, que quiere decir que mi maxilar está como protruido, y tengo un SNB de 80, que quiere decir que mi mandíbula está como en la norma, mi ANB es 85 menos 80, o sea que es 5. Y tengo paciente clase 2. Esquelética, bien. ¿Se entendió? Sí. Otro ejemplo, si tengo un SMA de 80 y un SNB de 82, mi ANB es menos 2. De clase 3. Porque SNA siempre va delante de SNB. ¿Ok? Por eso se hace en orden. ¿Se entendió eso? Sí. Ay, se murió. Mira, lo que SNA es la resta de ANB es la resta de SNA y SNB. Interpreto mi valor, clase 1, clase 2 o clase 3. Bien. Entonces, ya vimos uno de las tres valores que vemos en el análisis de cefalométrico. Habíamos dicho que en un análisis cefalométrico recolectamos la información de la clasificación esquelética de nuestro paciente, el patrón de crecimiento, dirección de crecimiento de nuestro paciente y la posición de los incisivos. Ya aquí está el primero, check, la clasificación esquelética ANB. Seguimos. Ok, SND es el ángulo que está formado por la intersección de las líneas silla nación y nación punto D. El punto D es el centro de la síntesis mentoniana. Y este también nos indica la posición anteroposterior de la mandíbula con respecto a la base del cráneo, utilizando el mentón que está conectado a la mandíbula. Entonces, vamos a hacerlo. Silla, nación, punto D, línea, ángulo. Tomen una foto. Bien, entonces, la norma es 76 más menos 1. Lo que quiere decir que si tengo de 75 a 77, voy a tener una mandíbula en norma. Mayor a 77, o sea, 78, tengo una mandíbula protruida. Y en 74 tengo una mandíbula retruida. Lo mismo. Entonces, ahora tenemos gonium, nation, silla, nación. Tiene cámara, pregunta de examen, 90% segura, tómenle fotos. Entonces, con este ángulo vamos a determinar el patrón de crecimiento o dirección de crecimiento de nuestro paciente. Con el análisis de Steiner, se determina el tipo de crecimiento de nuestro paciente con gonium, nation, silla, nación. Entonces, este es un... Entonces, este lo realizamos con los puntos silla, nación, gonium, nation, bien. Entonces, bueno, no es un obstáculo, pero dificultad, vamos a decir, al trazar este análisis. Usualmente estas líneas nunca se van a conectar y para conectarse necesitaríamos llegarlas muy lejos, por lo que en este caso necesitamos mover una de las líneas a la otra. ¿Cómo movemos una línea a la otra? Utilizando dos reglas.
o 3 o todas las que sean necesarias, porque tienen que ser rectos. Ejemplo, yo necesito llevar mi plano SN al plano mandibular de Steiner. Entonces yo me voy a poner perpendicular aquí con mi regla, o vamos a ponernos aquí, y a donde toca mi regla, en el de abajo, yo voy a hacer la otra raya, aquí. Y estas dos líneas van a ser completamente paralelas y yo ya lo puedo medir. ¿Puedes repetirlo? Baje la línea y va a salir la línea aquí. Pero tiene que ser con una regla para que sea completamente paralelo, porque si ustedes lo bajan así y la línea era así y ustedes la bajan así, cuando ustedes lleguen a esta línea le va a dar otro ángulo y ese otro ángulo va a tener otra medida. ¿Ok? Entonces, este ángulo nos determina el tipo de crecimiento o patrón de crecimiento de nuestro paciente. La norma es 32 más menos 4. Un paciente en norma tiene un crecimiento recto o meso. ¿Ok? Mayores a 22 más 4, a 36. Mayores a 36 vamos a tener un crecimiento vertical odólico. Menores a 28 vamos a tener un crecimiento braqui o horizontal. Bien. ¿Le tomaron la foto? O sea, si el ángulo está en 28 sería horizontal por aquí. Exacto. No. ¿Qué? 28 es la norma todavía. Ah, 28 es la norma. Si está menos de 28. ¿Eh? Si está menos de 28, ahí. Exacto. Bien. Si ya nace un plano cruzal, esta medida también nos indica el tipo de crecimiento de nuestro paciente, pero es una coayuda a la anterior, no lo sustituye. Porque, como vimos en la clase pasada, el plano cruzal es el único plano que no tiene un punto de referencia cefalométrico. Entonces va a depender de la posición o la intercuspidación de los dientes en posterior. Y no tiene desviación estándar. O sea que si no me dio 14, tengo un paciente en crecimiento vertical o en crecimiento horizontal. Y en ese caso hay que hacer la misma línea, o sea, poner la Ajá. paralela con el plano. Exactamente. A todo lo que no se te conecte hay que moverlo. Entonces tenemos silla nación. Yo tracé mi plano cruzal aquí, que es el punto de mayor intercuspidación. Recuerden que el plano cruzal va inclinando hacia abajo. Y bajo mi línea. Lo mismo que hice ahorita. Me coloco recto con una regla. Por ejemplo, esta no me da, pero si yo hubiera hecho la línea más cerca, llega un punto en que la regla sí se va a conectar con esta y ahí trazo mi línea. Entonces, este nos indica el crecimiento vertical o horizontal de nuestro paciente. En 14 tengo un crecimiento recto o meso, más de 15 tengo un paciente vertical, en 13 tengo un paciente horizontal. ¿Ok? Entonces, ya me sé la clasificación esquelética y el patrón de crecimiento de mi paciente. Ahora vamos a la posición de los incisivos con respecto a las demás estructuras ya entre ellos. El primero que tenemos va a ser el ángulo incisivo superior SN. Cada vez que ustedes vean este signo, quiere decir incisivo superior, y este quiere decir incisivo inferior. ¿Por qué? Porque si hacemos el plano, ese signo sale de esto, que es de la línea del plano, y si hacemos el de abajo, esta línea sale de esto. Ok. Entonces, incisivo superior, silla nación, es el ángulo formado entre el eje axial o el eje longitudinal del incisivo superior con el plano SN y nos va a determinar el grado de inclinación del incisivo con respecto a la base del cráneo. Tenemos Entonces, ¿para qué nos sirve? para angulación de cómo está
angulado el incisivo superior con respecto a la base del cráneo. Si está proinclinado, en norma o retroinclinado. Entonces, silla, nación, punto A1, A2, con ese formo el plano. En los incisivos, ese plano se pone con líneas intermitentes siempre. Y ese es mi ángulo. 103 más o menos 5, si está dentro de la desviación decimos que está en norma, si está mayor a 108 decimos que tengo un incisivo proinclinado, si está menos de 90 y pico, está retroinclinado. Bien. Entonces, incisivo superior, plano palatino. La clase pasada vimos que el plano palatino es el que se forma por la unión de los ángulos espina nasal anterior, espina nasal posterior. Entonces, con este ángulo vamos a ver cómo está el incisivo superior con respecto a su hueso base, que sería el maxilar. Incisivo superior, espina nasal anterior, espina nasal posterior. Y este es el ángulo. Entonces, vamos a decir que el incisivo está proinclinado cuando el valor es mayor a 110 y está retroinclinado cuando el valor es menor a 110. Entonces la otra parte es porque dependiendo del análisis y el proyecto con que se realice, hay actores que toman en cuenta el ángulo grande o el ángulo pequeño. Yo creo que en el folleto que yo les voy a pasar para que hagan la tarea, usa el 70. No sé, lo voy a revisar. Cualquier cosa yo le pongo yo escribo, no se puede. Una nota, exacto. Entonces, esto es lo mismo, es saber cómo está el incisivo superior con respecto a la base del maxilar, si está proinclinado o no el diente. Porque con la base del cráneo puede estar en norma, y con respecto al maxilar, por donde está la posición del maxilar, puede estar proinclinado. O sea que si está mayor de 70 sería por inclinación y menor de 70 retroinclinación. Si es con 70 es lo contrario. Ah, ok. Por eso dije que si el manual, es que no me acuerdo ahora, si el manual dice, le voy a hacer una nota y lo voy a poner en la tarea. O sea, en 70 sería lo contrario, porque... Estamos calculando que es pequeño, mientras más chiquito sea este triángulo, más adelante este diente. Entonces, si vemos con el 70, mientras menor es el número, más proinclinado está. Sería lo contrario. Ok, por eso si está así en el manual, como quiera, aunque lo expliqué, le voy a subir, porque ahora no me acuerdo cuál está. Bien, plano palatino, incisivo superior, bien. Entonces, ahora vamos al incisivo superior con el nación punto A. Es lo mismo. El ángulo formado entre las líneas nación punto A con el eje longitudinal del incisivo inferior. Para este punto ya de su análisis, ya esas líneas están hechas, ya ustedes la hicieron, si lo hicieron en orden, entonces simplemente es medir el ángulo. Entonces, nación punto A y el eje longitudinal del incisivo y medimos este ángulo. La norma es 22 más o menos 4. Si está aumentado o inclinado dentro de la norma en norma, y si está disminuido retroinclinado. Y ojo, eso se observa si ustedes tienen un diente, por ejemplo, que está así acostado, el resultado no le puede dar menos de 20, no puede dar retroinclinado, porque se nota. Se va a notar. Mientras más acostado o más hacia adelante está un diente, más proinclinado va a estar. Y aquí, si tenemos distancia, acuérdense que la distancia es en milímetros y la distancia se dice protruido o retroinclinado o retroído. Entonces, la distancia incisivo superior con el plano
nace un punto A, es literalmente eso, es la distancia que hay entre el borde incisal del incisivo superior con respecto a dónde me quedó mi línea. Mi línea nace un punto A y yo voy a medir desde esa línea cuántos milímetros le falta para llegar al borde incisal. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? El plano se atraviesa del nacio. Al punto A. Y después tú vas a medir de dónde está esa línea al borde incisal del incisivo superior. ¿Cuántos milímetros te digo? Entonces, en los valores te puede salir que un diente puede estar según el ángulo incisivo superior NA proinclinado y según la distancia en norma. Son cosas, o sea, son informaciones diferentes. ¿Ok? Un diente, un incisivo superior puede estar según el ángulo proinclinado, vamos a decir, en 27 y según la distancia en 4 en norma. Proinclinado pero no protruido, como puede estar proinclinado y protruido al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces es todo lo mismo. Ahora con B quiere decir que vamos a utilizar el incisivo inferior. Incisivo inferior, plano, nacio, punto B. Vamos a determinar la inclinación del incisivo inferior, que es B1, B2, con la posición de la línea nación punto B, que el punto B es el punto más posterior de la concavidad anterior de la mandíbula. Y vamos a medir este ángulo. Igual, ya para este punto, todas esas líneas, no, para este punto, la única línea que nos faltaría era del incisivo inferior, que no la habíamos hecho todavía. Ahí se agrega el análisis. La norma 25 más menos 4. Si está sobre su valor décimo proinclinado, menor retroinclinado. Doctora, una pregunta. O sea, porque aquí, ¿verdad? Está el 1 con el cosa arriba, ¿verdad? En el de atrás también estaba el palito. O sea, el 1 con el palito abajo que sería el punto A. En el de atrás. Acuérdate que cuando el palito está abajo es superior y cuando el palito está arriba es inferior. Exacto. Pero en este caso puso el A1 y el B1 para hacer la línea para hacer la línea extra. No, ese es el B1 y el B2. Exacto, el B1 y el B2. Pero en el anterior puso el A1 y el A2, solo puso el punto A, la concavidad. Pero lo mismo. ¿Me entiendes o no? Lo que pasa es que aquí yo no necesito el eje longitudinal, porque es una distancia. Es donde está el borde incisal con respecto a esa línea que yo tracé. En el otro, como es un ángulo, yo sí necesito dos líneas. Esta es una distancia, es medir desde este punto hasta este punto. Y el punto de referencia es la línea. ¿Me entendiste? Sí, porque uno es como... Aquí, en el ángulo, es un ángulo. Yo necesito dos líneas. Y mis dos líneas son LA y el eje longitudinal. Porque yo necesito que en algún punto esas dos líneas se conecten para trazar ese ángulo. En la distancia, como es una distancia, y yo lo voy a hacer con una regla. Ay, estoy yendo para atrás, perdón. En la distancia, yo solamente necesito mi línea de referencia. Yo no necesito la del eje longitudinal porque yo voy a utilizar mi regla. Yo no necesito que dos líneas se interconecten para yo medir un ángulo. Doctora, ¿y qué busco cuando mido la distancia y qué busco cuando mido el ángulo? Perdón. En la distancia en el ángulo tú mides la proinclinación del diente, o sea, la inclinación con respecto... Esa es la tercera llave de oclusión de ángulo, la angulación del diente. Para tú sabes si un diente está angulado o no, tú necesitas eso determinar dónde está su corona y dónde está su ápice con respecto entre sí. Por eso es una angulación. O sea, ¿qué tan angulado? Yo tengo un diente. Mientras más retroinclinado está el diente, más hacia atrás está la corona y más hacia adelante está el ápice. Mientras más inclinado está un diente, más hacia adelante está la corona y más hacia palatino, hacia atrás, está el ápice. Entonces, en una
protrusión en la distancia, yo solamente estoy viendo clínicamente dónde está la corona. O sea, una corona puede estar por X cantidad de razones, porque el diente, por el apiñamiento, por lo que sea, con la corona hacia adelante y su ápice está correctamente en el hueso. No necesariamente yo tengo que modificarlo. Doctora, entonces, por ejemplo, en la tarea usted me va a pedir o la distancia o el ángulo de Te los voy a pedir lados. todo. En la tarea vamos a hacer el análisis. O sea, pero me Tú vas a tener. especificar si cuando sea distancia para Sí. llegar a la línea, ¿verdad? Fuera. Entonces me quedé aquí, que es lo mismo. ¿Eso lo expliqué? Sí. Mi línea NB, el eje longitudinal del incisivo inferior, mido mi ángulo. Y este, por igual, tiene una distancia que es exactamente lo mismo. ¿Usted lo puede dar para atrás, por favor, para tomarlo de la foto? Gracias. Bien. La distancia es exactamente lo mismo que vimos. Vamos a ver la distancia que hay del borde incisal del incisivo inferior al plano nace a un punto B. Mi plano nace a un punto B y yo con mi regla voy a determinar la distancia que hay de esa línea al incisivo inferior. Al borde incisal, no al borde incisal del incisivo inferior, que sería esto. Lo mismo. Y entonces ahora lo voy a ver entre ellos. Y para ver la inclinación entre ellos se llama ángulo interincisal y yo voy a ver el ángulo que se forma entre ambos ejes longitudinales. Voy a hacer el eje longitudinal del incisivo superior, el eje longitudinal del incisivo inferior. Tengo mis dos líneas y se mide el ángulo grande. La norma es 131. Este es el único, con excepción, que hemos visto de los incisivos, que es lo contrario. Si está aumentado, está retroinclinado. Si está disminuido, está proinclinado. Por lo menos lo mismo que le explicaba ahorita. Mientras más pequeño está este ángulo, más hacia adelante están los dientes. Mientras más recto está este ángulo, más hacia atrás están los dientes. Ok, ¿se entiende eso? Sí. O sea, el pájaro cerrando la... si estas son mis dos rayas, y el azul es el superior y el rosa es el inferior, mientras más chiquito está mi ángulo aquí adentro, más hacia adelante están los dientes. Mira cómo tal, se están tocando. Mientras más amplios están, más hacia atrás están los dientes. Es como una... Ok, ángulo interincisal. Entonces, así se ve el análisis de Steiner completo. Espérense. Así se ve el análisis completo de Steiner. Qué lindo dice. Entonces son muchas líneas. Si no lo van haciendo en orden y hacen toda la línea primero, va a ser un arroz con mango. Entonces,